Te propongo un reto. ¿Puedes resolver estos 5 problemas tipo Minedu antes que yo lo haga? Si fallas en alguna, significa que todavía hay trabajo por hacer y faltan menos de 50 días para el examen docente 2025. Hoy veremos problemas reales como medidas de tendencia central, importancia de ordenar los datos para calcular el tercer cuartil, probabilidad condicionada, medidas de dispersión, promoción del aprendizaje autónomo en estadística descriptiva. Soy Alberto Mancilla, con más de 30 años de experiencia, y te mostraré cómo piensa el evaluador para que no te sorprendan. Quédate hasta el final y comprueba si realmente estás listo. Empecemos ahora. El propósito de este problema es favorecer la comprensión del concepto de media aritmética y distinguir entre media de un conjunto y dato individual, aplicando la forma correcta de actualizar la media cuando se añade un nuevo valor al conjunto. Pero veamos el problema. Con el propósito de favorecer la comprensión de las medidas de tendencia central, un docente propone a sus estudiantes el siguiente problema. En un aula hay 30 estudiantes y la media de sus estaturas es 150 centímetros. Si a este grupo se incorpora un estudiante de 155 centímetros de estatura, determina la media de los 31 estudiantes y explica. Un estudiante respondió: se debe calcular la media entre 150 centímetros y 155. El resultado es 152,5 centímetros, el cual se debe aproximar a 153. ¿Cuál es el error principal que se evidencia en la respuesta del estudiante? Opción A: consideró que se debe realizar la aproximación por redondeo después de obtener la media de un conjunto de datos. La opción B: consideró que se puede utilizar la media del total de estudiantes sin conocer las estaturas de cada uno de ellos. Y la opción C: consideró la media de dos valores sin tomar en cuenta que uno de ellos es la media de 30 valores. Muy bien, colegas, aquí nos está hablando entonces del cálculo de la media aritmética y del error que comete el estudiante al calcular la nueva media al ingresar un nuevo estudiante. Pero ¿qué cosa es la media? ¿Pero cómo se calcula la media? Esta se calcula sumando todos los elementos que se quieren analizar, en este caso las estaturas de cada estudiante, y dividiendo ese total entre la cantidad de estudiantes, tal cual como se muestra en la figura. Si nosotros queremos aumentar un elemento más a esta media, lo que tenemos que hacer es sumarle a la suma total este nuevo elemento. Y para eso lo que tenemos que hacer primero es saber cuánto da la suma, ¿no es cierto? Entonces de la misma fórmula vamos a encontrarlo. Bien, despejando el valor de la sumatoria, este va a ser igual a la media obtenida multiplicado por la cantidad de datos que viene a ser n. Como ya conocemos los valores, entonces calculamos. La media que nos dice que es de 150, lo multiplicamos por la cantidad de estudiantes, que es 30, y eso nos está dando un total de 4.500. Al ingresar este nuevo estudiante, hay que sumar su estatura a este valor. Por lo tanto, la nueva suma va a ser de 4.655. Ahora, el n, la cantidad de datos, no va a ser 30, sino que ahora va a ser también 30 más 1, 31 datos. Ahora sí, ya estamos listos para calcular la nueva media. Listo, entonces el nuevo promedio será de 150,161. Veamos las alternativas. La alternativa A dice error por redondeo. Esto es incorrecto. El problema del alumno no es el redondeo. El error es conceptual en el procedimiento para hallar la nueva media, no en cómo aproximó el resultado. Por lo tanto, la opción A no nos sirve. La alternativa B: se puede determinar la media sin conocer los datos individuales. Esta opción también es incorrecta. En este caso, sí se puede determinar la nueva media porque conocemos la media y el número original, información suficiente para obtener la suma total. Pero ese no es el error que comete el alumno. La alternativa describe una idea distinta, tampoco nos sirve. Eso significa que la opción C es la correcta. ¿Pero por qué? Tomó la media de dos valores sin notar que uno es la media de 30 valores. El alumno promedia 150 y 155 como si fueran dos datos independientes. Por eso es de que le dio 152,5. Pero 150 no es un solo dato, es la media de 30 estaturas. Al calcular la nueva media, hay que sumar las estaturas reales o sumar la suma total representada por la media inicial y dividir por 31. El procedimiento del alumno ignora el peso de los 30 valores representados por 150. En conclusión, la respuesta correcta es la C. Muy bien, colegas, este problema es interesante
porque nos habla de cuartiles. Me parece que es un tema que siempre a los estudiantes se les hace complicado. Pero ¿cuál es el propósito? Es el de reflexionar sobre el error cometido al calcular el tercer cuartil sin ordenar los datos y comprender la necesidad de garantizar que los valores cumplan con la definición de esta medida de posición. ¿Qué es lo que dice el problema? Una docente presenta una actividad que involucra una situación en la que se indica la cantidad de minutos que empleó cada estudiante de quinto grado para desarrollar una prueba escrita. Como parte de la actividad, ella solicita que determinen el tercer cuartil, el cual corresponde al valor del tiempo que delimita los valores de la cuarta parte de los estudiantes que emplearon más tiempo en desarrollar su prueba. Durante el monitoreo, la docente se percata de que uno de los estudiantes, al determinar el tercer cuartil, omite ordenar previamente los datos. La docente busca brindar retroalimentación al estudiante de modo que reflexione sobre su error. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente para ello? La opción A: ¿se debería ordenar previamente el conjunto de datos para hallar el tercer cuartil? ¿Qué función tendría tal ordenamiento de los datos? ¿Se puede aceptar que una medida de posición ignore el orden? La opción B: ¿cómo has calculado el valor del tercer cuartil? ¿Cumple la condición de establecer la cuarta parte del grupo de estudiantes? ¿Los tres cuartiles determinan 4 grupos, todos con igual cantidad de datos? Y la opción C: ¿qué característica común deben tener todos los valores que superan el tercer cuartil? En esa cuarta parte de datos que se ha delimitado, ¿hay algún valor que no tiene esa característica? ¿Por qué crees que ocurre eso? Muy bien, pero ¿qué cosa es el cuartil? ¿De qué es lo que está hablando el problema? Nosotros sabemos que el tercer cuartil representa la parte superior de una base de datos y este representa el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos, pero los datos tienen que ser en un conjunto ordenado. En otras palabras, es el punto que divide la parte inferior de los datos, las 3/4 partes de la parte superior, es decir, el último cuarto. El tercer cuartil entonces es equivalente al percentil 75, lo que significa que el 75% de los datos son menores o iguales a este valor. Lo podemos observar mejor con un ejemplo. En este ejemplo observamos de que los números que se están evaluando en primer lugar tienen que estar ordenados y luego se dividen en 4 partes. Donde se encuentra la flecha, ahí se encuentra la posición de lo que se denomina tercer cuartil, que representa el 75% del total de los datos. Muy bien, entonces analicemos las alternativas. La alternativa A, aunque menciona el ordenamiento, se enfoca más en la función de orden general, pero no promueve verificar si el resultado obtenido cumple con la definición del tercer cuartil. Por ese motivo, esta opción no nos sirve. En la alternativa B, se concentra en el procedimiento y en la división en partes iguales, pero no detecta explícitamente el error de que los valores que superan el cuartil puedan no cumplir la característica esperada si no se ordena. Y nuevamente, la opción C es la correcta. ¿Pero por qué? Plantea verificar si los valores posteriores al tercer cuartil cumplen la característica de ser los mayores. Esto lleva directamente a descubrir el error. Si los datos no se ordenan, esa condición no se cumple. Es la más pertinente porque confronta al estudiante con la incoherencia del resultado y fomenta la reflexión. Muy bien, colegas, hasta aquí espero que todo esté claro y como siempre, si tuvieran alguna duda, háganmelo saber en los comentarios para que pueda responderle lo antes posible. ¿Qué es lo que nos plantea este problema? El propósito es que el estudiante comprenda el uso correcto de la probabilidad condicionada. ¿Se acuerdan de este término? Lo vimos en un video anterior y analizamos otro tipo de problema exactamente con lo que significa probabilidad condicionada. Al preguntar si se conoce qué dedicó poco tiempo, el espacio muestral se reduce a los casos que cumplan esta condición. Pero ¿qué es lo que nos dice el problema? Con el propósito de favorecer la comprensión de las probabilidades, un docente propone a los estudiantes de cuarto grado el siguiente problema. En cierto estudio se explora la relación entre el tiempo de preparación para una prueba y los resultados en el rendimiento de un grupo de estudiantes. La siguiente tabla registra los resultados según una prueba escrita de comunicación aplicada a un grupo de estudiantes y se muestra la tabla que ustedes observan. Si se elige al azar a uno de los estudiantes que rindieron la prueba de comunicación, ¿cuál es la probabilidad de que haya desaprobado si se conoce que ha dedicado poco tiempo a su preparación? Fabiola, una estudiante, presentó el siguiente procedimiento. La probabilidad
probabilidad es igual a la cantidad de casos favorables entre la cantidad de casos posibles y coloca 40 entre 60, es decir, 2/3. Respecto de la cantidad de casos posibles utilizado en el procedimiento de Fabiola, ¿por qué es correcto este valor? Opción A, porque se corresponde con la cantidad total de estudiantes que desaprobó. Opción B, porque se corresponde con la cantidad total de estudiantes que dedicó poco tiempo a su preparación. Y la opción C, porque se corresponde con la cantidad de estudiantes que desaprobó y dedicó poco tiempo a su preparación. Muy bien, colegas, la probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento A dado que otro evento B ya ha ocurrido. En otras palabras, es la probabilidad de A restringida al espacio muestral de B, obviamente donde B es cierto. Se representa, como lo están observando en la figura, como la intersección de A y B, y se lee como la probabilidad de A dado B. En resumen, es la probabilidad de un evento considerando que ya sabemos que otro evento específico ha sucedido. Ejemplo, si lanzamos un dado, la probabilidad de obtener un 6 es un sexto, ¿verdad? Sin embargo, si sabemos que el resultado fue un número par, entonces la probabilidad de tener un 6 cambia a un tercio. La probabilidad condicional nos permite ajustar nuestras expectativas sobre la ocurrencia de un evento basándonos en nueva información. Analicemos las alternativas. La opción A, que nos dice porque se corresponde con la cantidad total de estudiantes que se desaprobó, esto es incorrecto. El total de estudiantes que desaprobaron es 65, como estamos observando, la suma de 40 más 25. Además, al condicionar por poco tiempo, el denominador debe ser solo los que dedicaron poco tiempo y no todos los desaprobados. Eso hace que esta opción sea incorrecta. La opción B, porque se corresponde con la cantidad total de estudiantes que dedicó poco tiempo en su preparación. Esto es lo correcto. Al condicionar por poco tiempo, el espacio muestral son todos los estudiantes que dedicaron poco tiempo, es decir, los que aprobaron y los que desaprobaron, pero en esta columna de acá. Por lo tanto, el total va a ser 60. Así la probabilidad condicionada es 40 entre 60, que fue lo que encontró Fabiola. La opción C, porque se corresponde con la cantidad de estudiantes que desaprobó y que dedicó poco tiempo a su preparación, también es incorrecto como denominador. Esa cantidad 40 es el numerador que vienen a ser los casos favorables. No puede usarse sola como totalidad de casos posibles cuando se condiciona por poco tiempo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Fabiola usó correctamente como denominador la cantidad total de estudiantes que dedicaron poco tiempo, es decir, 60. Muy bien, ya estamos en la 19. El propósito de este problema es el de evaluar la capacidad de los estudiantes para interpretar medidas de dispersión y usarlas como criterio para tomar una decisión fundamentada sobre la compra de una máquina. El problema nos dice, con el propósito de que los estudiantes resuelvan problemas que involucran medidas de dispersión, un docente les presenta la siguiente situación. Los dueños de una empresa desean comprar una máquina para producir esferas metálicas de 10 gramos de peso. Para ello disponen de dos propuestas, la máquina A y la máquina B. A continuación se muestran los pesos en gramos de 6 esferas metálicas elaboradas por ambas máquinas y se muestra el cuadro que ustedes observan. En ambos casos, las esferas fueron escogidas al azar y el promedio de sus pesos es igual a 10 gramos. A partir de la situación planteada, el docente ha propuesto 3 tareas. ¿Cuál de ellas es de mayor demanda cognitiva? La opción A, calcular la desviación estándar de los pesos de las esferas que se elaboraron con cada una de las máquinas. Opción B, explicar cuál de las dos máquinas es la mejor opción de compra considerando la precisión de estas en la producción de las esferas. Y la opción C, describir las características de los pesos de las esferas elaboradas por cada máquina, haciendo uso del promedio de dichos pesos. Las medidas de dispersión son indicadores estadísticos que muestran la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos alrededor de su valor central, que viene a ser la media. En otras palabras, indican qué tan alejados o cercanos están los datos entre sí y con respecto al promedio. ¿Y para qué sirven? Las medidas de dispersión son importantes porque proporcionan información adicional sobre la distribución de los datos más allá de la medida de tendencia central. Por ejemplo, dos conjuntos de datos pueden tener la misma media, pero si uno tiene una alta dispersión y el otro una baja, sus distribuciones serán muy diferentes. Ahí observamos las medidas de dispersión que ya conocemos, es decir, la varianza, desviación estándar, rango estadístico, coeficiente de variación,
opción, cada una de ellas es importante para lo que se quiere hallar. Pero sin embargo, en este problema no nos piden calcular nada, ¿verdad? No vamos a calcular con los datos que nos están dando, no vamos a calcular nada, sino encontrar cuál de las tareas es de mayor demanda cognitiva. Así que pasemos a analizar cada una de ellas. La opción A, calcular la desviación estándar, es una tarea procedimental, intermedia, exige aplicar la fórmula y obtener números. Cálculo técnico. Es importante, pero es más mecánica que interpretativa. Por lo tanto, esta opción no nos sirve. La opción B, explicar cuál máquina elegir por precisión, requiere integrar procedimientos y conceptos, calcular o conocer medidas de dispersión, interpretar qué significa menor dispersión en términos de consistencia de proceso, comparar ambas máquinas y justificar una decisión de compra con argumentos cuantitativos y cualitativos, es decir, tolerancias, impacto comercial. Es una tarea de nivel superior, exige razonamiento, interpretación y toma de decisión fundamentada. Por lo tanto, esta es la opción que estamos buscando. Y la opción C, describir con el promedio, es la tarea menos exigente. Solo requiere observar que ambas medias son iguales y comentar rasgos básicos. No demanda comparación ni interpretación profunda de la variabilidad. Por lo tanto, esta opción no es correcta. En conclusión, la alternativa de mayor demanda es la B, porque obliga a los estudiantes a integrar cálculo, medidas de dispersión, interpretación, que significa menor variabilidad para la calidad del producto, y argumentación, defender la elección y considerar factores prácticos. Además, es la más útil para la toma de decisiones en contextos reales. Muy bien, colegas, vamos a desarrollar este problema sin antes recordarles de que todos los martes y viernes estoy subiendo videos que les va a servir para el examen docente 2025. Ya falta muy poco tiempo, así que les sugiero que los vean todos y completos. El propósito de este problema es identificar la acción pedagógica más adecuada para fomentar el aprendizaje autónomo de estudiantes al aplicar conocimientos de estadística descriptiva en una investigación escolar. ¿Qué es lo que nos dice? En el marco de una actividad de investigación que involucra utilizar conocimientos de estadística descriptiva, se han conformado equipos de estudiantes de tercer grado. Si uno de los propósitos del docente es promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para dicho propósito? Opción A, plantearles que con fines de investigación elijan una temática importante para todos los estudiantes de la institución educativa que les permita utilizar tablas y gráficos estadísticos. Luego, darles un plazo adecuado de ejecución e indicar que el resultado debe sistematizarse y presentarse en el aula. La opción B, solicitarles que determinen una problemática de la IE que ellos consideren importante. Luego, pedirles que diseñen un instrumento de recojo de datos estadísticos y, una vez mejorado, que lo apliquen. Finalmente, monitorear el procesamiento de datos y su presentación en el aula. Y la opción C, preguntarles mediante una encuesta qué quisieran cambiar en la IE. A partir de los resultados, asignar a cada equipo una problemática y plantearle una secuencia de pasos que incluya el uso de medidas de posición y medidas de dispersión. Precisarles que el resultado se expondrá en el aula. Pero, ¿qué es el aprendizaje autónomo? Es un enfoque educativo donde el estudiante toma el control de su propio proceso de aprendizaje, estableciendo metas, gestionando su tiempo y evaluando su proceso de manera independiente. En lugar de depender únicamente de la instrucción directa del profesor, el estudiante diseña su ruta de aprendizaje según sus necesidades e intereses. Este enfoque fomenta la automotivación y el desarrollo de habilidades de investigación y resolución de problemas. ¿Cuáles son las características principales del aprendizaje autónomo? Pues la autogestión, flexibilidad, responsabilidad, independencia, motivación intrínseca. ¿Y cuáles son los beneficios? Desarrollo de habilidades, mayor implicación, preparación para la vida, adaptación al cambio. Fíjese estos ejemplos. Un estudiante que decide aprender un nuevo idioma utilizando aplicaciones móviles y recursos en línea. Un estudiante que investiga sobre un tema de interés personal a través de libros y documentales. Un estudiante que busca tutoriales en línea para resolver un problema técnico. Un estudiante que utiliza una guía de estudios para preparar un examen. Son ellos los que están tomando decisiones, ¿verdad? Muy bien, vamos a analizar las alternativas. La opción A da cierta libertad para elegir el tema, pero el resto
resto de la tarea está muy guiada, lo que limita la autonomía. Es el docente quien les dice qué es lo que tienen que hacer prácticamente. Por lo tanto, esta opción no nos sirve. La opción B, solicitarles que determinen una problemática de la IE que ellos consideren importante, luego pedirles que diseñen un instrumento de recojo de datos estadísticos y una vez mejorado que lo apliquen, finalmente monitorear el procesamiento de datos y su presentación. Esta es la que permite a los estudiantes identificar su propio problema, decidir cómo recolectar y procesar datos, mejorar instrumentos y presentar resultados. El docente actúa como facilitador y supervisor, lo que impulsa la toma de decisiones y la responsabilidad sobre el aprendizaje. Esta es nuestra opción. Y la opción C parte de una encuesta impuesta por el docente y da una secuencia de pasos definida, lo que reduce el margen de la autonomía. No nos sirve. Muy bien, colegas, los espero en el próximo video. Chao.